en el Honda NSX. Uy, ahí me impacto con el Corvette y me abro paso a las bravas. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la clase A de coches modificados. Y voy a iniciar desde atrás en la parrilla, a bordo del Chevy Camaro Jordan Luca 3 Motorsport Edition de 1969, que ya sabes que es un coche que nos han obsequiado y que sin duda vale muchísimo la pena llevar a las carreras con esta configuración de tuneo que consigues en la descripción del video. Empezamos fuerte, se impacta conmigo el otro Chevy y perdió el control dando trompos como locos. Entramos ahora en el corte a la derecha en ascenso y ya me estoy acercando rápidamente a la punta al Porsche de N100, que también está tratando de mantener la tracción, la estabilidad para superar al S2000 y lo consigue por fuera con una muy buena maniobra, pero el S2000 responde con un empujón y N100 tiene que corregir bastante para no irse a la trampa de arena. Mientras que nosotros aprovechamos el conflicto para acercarnos y descontar, y ya muy pronto metidos en la estela del Porsche y lo pongo a sudar. Cuidadito en el corte que el S2000 se empuja nuevamente con el Porsche. Ahora aprovecho para meterme por la parte profunda de la curva haciendo una transferencia y me marcan una colisión y me castigan con medio segundo por contacto evitable. Así que ahora estoy batallando con Pedrín 171 en el Lancer, que también está tratando de avanzar como puede, pero las condiciones climáticas también dificultan poder mantener la estabilidad del coche cuando ves en la transferencia de peso que se complica mucho la salida en la curva. Pero ya consigo buen impulso y me alineo con el Lancer antes del corte y lo estoy superando sin mayor problema. Y ahora sí, señores, queda la pelea por el liderazgo entre el Porsche y el Camaro. Vamos a ver cuál de los dos lo consigue cuando salgo allí con bastante deslizamiento de la chicana y entramos en el corte intermedio. Y cuando estamos a punto de ingresar en el sector más rápido, en la recta de las emociones, por ahora tengo cierta ventaja, consigo mejor impulso y ahora me voy a meter en la estela del rebufo del compañero N100, que parece que el 911 no tiene suficiente desarrollo de velocidad. Sin embargo, no me puedo confiar porque también es un coche fantástico que se disfruta mucho al volante. Entramos en el corte, él tiene la ventaja de la parte profunda de la curva, mantiene la tracción, mantiene la estabilidad. Qué buen piloto, hay que aplaudir que mantiene muy bien los nervios. Y cuidadito en el corte que tengo que frenar. Él se mete profundo y me impacta ligeramente, pero nada grave, producto del calor de la carrera. Así que seguimos batallando, como ya les dije, la pelea, la definición va a estar entre nosotros dos. Entramos en el corte y salimos con buena estabilidad y ahora viene Black Mike 017 que está tratando de acercarse a nosotros para meterse en la pelea de la punta, pero se queda sin espacio. Así que por ahora se va a tener que conformar. Cuidadito en la transferencia de peso, que el Camaro es muchísimo más robusto y con un pequeño rocecito me abro espacio, pero N100 no se rinde y ahora me salgo de los límites de la pista y lo aprovecha Black Mike en el Corvette para superarme por dentro. Y ahora también se viene otro tiburón, el F50 Max en el Honda NSX. Uy, ahí me impacto con el Corvette y me abro paso a las bravas y salgo de la curva nuevamente con buena estabilidad. Y ya cansado, quiero regresar a la pelea del liderazgo y arrebatarle por fin el dominio a N100, que ya está perdiendo rendimiento cuando ya estamos por terminar la segunda vuelta de las 4. Y salimos de la chicana. Parece que ahí se me deslizó bastante y tuve que corregir, perdí algo de impulso. Y N100 ahora frena más tarde en el ingreso de la curva intermedia y recupera la posición, pero muy pronto queda relegado porque tiene que corregir bastante. Quedó muy complicado en la curva, así que lo aprovecho la pequeña ventaja y regreso para liderar y cruzo la meta para ahora sí desarrollar la penúltima vuelta de la carrera. Ahora estamos en el zigzagueo, me voy por lo más alto del piano para aprovechar todo el espacio y N100 perdió estabilidad y se salió fuera del circuito, lo que le da el ascenso
a Black Mike a la segunda posición. ¡Qué lástima! Porque en 100 estaba haciendo un carrerón. Y aquí estamos viendo la repetición del compañero en 100 cuando viene batallando con su Porsche. Está tratando de remedar mi trazada, pero se le está tambaleando muchísimo la cola en la salida de la curva. Parece que tiene muchísimas dificultades para sostener la tracción y el Corvette le presiona de cerca. El compañero no soporta la presión y ahí se va fuera de los límites de la pista. Y cuando estamos terminando la carrera, he conseguido una ventaja significativa en relación a Black Mike, que por ahora sigue batallando con su coche en la segunda plaza, mientras que le sigue de cerca el compañero del NSX, que también pone en riesgo su posición, y estamos entrando ya en la curva final, previo a la recta de las emociones para conseguir el resultado que estaba buscando. Piso a fondo el acelerador y Black Mike trata de defenderse todo lo que pueda de Max. Recuerda que Black Mike del Corvette viene penalizado con 700 milésimas y parece que el compañero Max va a poder aprovecharlo. Y efectivamente, Black Mike pierde la posición en el cierre de la carrera con el Honda NSX y nosotros ascendemos 10 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera. Es un podio más que merecido porque es un coche fantástico. Le falta un poco de empuje, un poco de potencia, pero lo compensa bien con una maniobrabilidad muy suave que estoy seguro vas a disfrutar. Recuerda que en la descripción del video están todos los ajustes.